nombre de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de las charlas académicas de la sociedad. Bueno, hoy tenemos a uno de los grandes temas que nos convoca, que es el diagnóstico del uso de luz blanca en el diagnóstico de cáncer gástrico, y para eso nos acompaña el doctor Andrés Donoso, quien se ha dedicado en su larga labor, digamos, al manejo y al diagnóstico de este tipo de cáncer. A ver. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos los presentes y a quienes estén viendo por streaming. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del uso de la luz blanca en el diagnóstico del cáncer gástrico incipiente. Bueno, vamos a partir la presentación con un video. La verdad es que me confunde esto un poco estar hablando para la gente que está a través del streaming. Yo paso en el fondo a detenerme un poco porque uno de los objetivos de mi presentación va a ser poder sentir en tiempo real qué es lo que significa para mí hacer una endoscopía con estómago limpio, y por lo tanto yo voy a tomarme todo el tiempo necesario, y estos son 11 minutos en que veamos juntos y en silencio este video. Y también si se pueden bajar las luces acá, no sé si es posible, se agradece. Esta es una endoscopía diagnóstica que realicé el día viernes de la semana pasada. No tiene nada de especial. Una mujer joven, si mal no recuerdo, de 20 años con dolor abdominal. Nada más que eso. Esto sí es muy importante que lo vean, por favor. Cómo se encuentra el estómago. Y lo que viene de ahora en adelante, que es el aseo y limpieza del estómago. Esta paciente, repito, no tiene ningún factor de riesgo en particular. Vamos a ver exclusivamente una endoscopia diagnóstica, una mujer de aproximadamente 20 años que consultó por dolor abdominal la semana pasada. Y la verdad es que no hay ninguna sorpresa en el video, no vamos a ver ni un cáncer gástrico escondido, ni nada. No. Solamente les quiero mostrar la limpieza del estómago y cómo realizo yo el examen y la fotodocumentación del estómago en una endoscopía habitual. A mí me pareció de vital importancia ver esto y tomarse los 11 minutos aproximadamente que dura el video en ver esto y nada más que esto.
A mí nunca me enseñaron cómo limpiar ni lavar el estómago, ni tampoco me dijeron que había que hacerlo, por supuesto. Sí he tenido la suerte de ver muchas veces cómo lo hacen en Japón el lavado del estómago y cómo hacen una endoscopia diagnóstica, pero yo ni siquiera allá nunca he visto y he buscado mucho libros o seminarios de cómo hacer esto. Y es muy importante y lo vamos a ver durante la presentación para evitar pensar de que el término limpieza, y lo vamos a ver, tiene elementos de subjetividad, porque no los tiene. Vamos a definir lo que es un estómago limpio con criterios claros y precisos y vamos a ver que eso no cae en subjetividad. Me parece que en este momento comienza, creo, vamos a confirmarlo, no, me parece que en estos momentos comienza recién el examen del estómago. O sea, todo lo que vimos anteriormente fue la limpieza del estómago. Y en estos momentos vamos a comenzar el examen, que yo lo hago siempre de la misma forma. No, acá no improviso en nada, lo hago siempre igual. Limpio completamente el estómago, vamos a ver, muy importante, no hago nunca limpieza por parcialidades y voy tomando fotos por parcialidades, sino que limpio completamente todo y ahí comienzo el examen. Una de las cosas que quiero que pongan atención es algo que a mí cuando lo aprendí me llamó mucho la atención, que es que la curvatura mayor va orientada en posición horaria 6 y no 9. Nos queda a nuestra mano izquierda la cara posterior, perdón, anterior, a nuestra mano derecha la cara posterior. Y en posición horaria 12 la curvatura menor, pero que no es este el momento de verla en detalle. Lo que yo ahora estoy viendo es la cara anterior, la cara posterior y la curvatura mayor. Y como ven, los pliegues están separados en el fondo. Está el estómago con una insuflación suficiente para poder ver entre pliegues y que no quede nada escondido. Una de las grandes ventajas y el motivo de por qué se hace este método, que por supuesto no es que yo lo haya ideado, yo simplemente lo copié de cómo se hace allá en Japón, es que la cara posterior no queda ciega. Y bueno, además está decir que al tener una adecuada insuflación, no que tenemos en el fondo la posibilidad de que se escondan lesiones, ya sea por gravedad o porque queden entre los pliegues de la curvatura mayor. Ahí, por ejemplo, podemos ver una pequeña erosión hacia la zona de la cara posterior en el antro, pero otro de los detalles es que primero se hace todo el mapeo del estómago y después se va a ir a ver en detalle si es que hay alguna lesión. En este caso no estoy usando simeticona para lavar, preguntan acá en el chat. No la estoy usando porque no la tenía en ese momento. Siempre que puedo mezclo el agua con simeticona, pero en este caso no la tenía. Así que solamente estoy ocupando el arrastre del agua, agua común. Y esta paciente no recibió ninguna indicación especial ni de preparación del estómago, que ya lo vamos a ver, ni tampoco tomó previo al examen agua con simeticona ni acetilcisteína. Ahora vamos a mirar el ángulo, tanto hacia las dos caras como por su parte central, y posteriormente ahora vamos a comenzar toda la inspección de la curvatura menor, que es lo que no estábamos viendo completamente cuando entré
en visión directa y ahora nos vamos a detener en la curvatura menor, llegando hasta la región subcardial. Y después vamos a rodear, por supuesto, van a ver el cardias, el fondo y también tomar una primera plana de la zona del fornix. En este caso lo que tampoco pude utilizar debido a la frecuencia cardíaca de base de la paciente fue buscapina. Ya lo vamos a ver ese tema también, pero siempre que puedo utilizo de rutina buscapina. Acá la paciente ha deglutido un poco más de saliva, así que la hago un poco en forma adicional lo que va cayendo desde el esófago. La inspección de la región subcardial es hasta ver la línea Z en retrovisión, con especial atención en la curvatura menor, que ya lo hicimos. Vamos rodeando por ambas caras y hacia la curvatura mayor. Acá hacia la cara posterior. Vamos a ver un poco hacia el fornix. Siempre lo hago antes de terminar. Quito los restos de saliva que han caído. Y finalmente el fondo. Después de eso voy a ver el duodeno, pero eso en honor al tiempo no lo voy a mostrar porque estamos viendo el estómago. Y finalmente eh, tomo el test de ureasa. Si el paciente tiene alguna lesión sugerente de atrofia o metaplasia, o si tiene más de 40 años, por supuesto, tomo de rutina protocolo de Sydney. Bueno, eso es para mí una endoscopía de luz blanca, sea quien sea el paciente y venga por el motivo que venga. ¿Cuál es el objetivo de mi endoscopía? ¿O cuáles pueden ser los objetivos de una endoscopía? La búsqueda dirigida de lesiones incipientes, la estratificación de riesgo, de adenocarcinoma gástrico me refiero, con la búsqueda y objetivación de la atrofia o metaplasia intestinal, y buscar explicación a los síntomas del paciente. La verdad es que la estratificación de riesgo, al menos por consenso y según guías HD, eso puede tener discusión, lo estamos haciendo con toma de biopsias y eso queda un poco fuera del tema del ojo. Y buscar explicación a los síntomas del paciente la mayoría de las veces es algo que se va a tropezar en nuestro camino, no algo que nosotros tenemos que buscar con detención. De manera que mi primer objetivo, no digo que el único, pero el primero siempre es la búsqueda dirigida de lesiones incipientes. Y esto nuevamente no son cosas que solamente se me ocurran a mí, está en el fondo, lo promociona, como se encourage el doctor Wedo, el doctor Yao. ¿Y cuáles son los requisitos necesarios para la búsqueda de lesiones incipientes? Lo primero es una sedación adecuada. El paciente tiene que estar tranquilo, cooperador, sin arcadas y con una respiración controlada. Para eso tenemos múltiples alternativas, la mayoría ocupamos midazolam solo o con la ayuda de algún otro fármaco como fentanilo o ketamina y cuando está a disposición también el propofol. Pero sea cual sea la sedación que ocupemos, lo importante es que el paciente esté tranquilo, esté cooperador y no tenga arcadas para que nosotros podamos hacer un buen examen. Otra cosa importante es el uso de la buscapina. Si bien han habido algunas advertencias respecto a problemas potenciales que podría tener su uso en algunos países en Europa, la verdad es que no habiendo contraindicación, pacientes con antecedentes cardíacos o cualquier otro tipo de frecuencia cardíaca elevada de base, yo utilizo de rutina media ampolla diluida en 10 o 20 cc de suero fisiológico. La administración debe ser lenta y contra frecuencia cardíaca y es muy importante entender que la acción de la buscapina es corta y por lo tanto debe ser solo al comenzar la observación, o sea una vez que se haya limpiado completamente el estómago, no administrarla antes porque si no, no tiene sentido. Lo otro es el estómago limpio. Vamos a lo que vimos en el video. Por supuesto todos conocemos, o casi todos que estamos al tanto, de que en Japón se utiliza una solución, algunos minutos, 20 más o menos minutos antes, que son 100 ml, que contiene pronasa, bicarbonato y simeticona en agua, y que el paciente lo bebe.
Y las recomendaciones del doctor Yao, ya que no existe Pronasa en Occidente disponible, son ocupar el mismo volumen de agua, pero con acetilcisteína y con simeticona. Si bien hay evidencia de que no es igualmente efectivo, esto sí hay evidencia también que es mejor a nada, o a agua sola o agua con simeticona. Ahora, ¿qué es un estómago limpio? Bueno, lo primero es un estómago sin comida. Eso es algo bastante obvio, pero es importante decirlo. Segundo, que no tenga bilis. Tercero, que no tenga moco. Cuatro, que no esté con secreciones, que no haya saliva y que no hayan burbujas. Eso es lo primero que quiero en el fondo enfatizar, que estómago limpio es un término que podemos objetivar y sobre el cual podemos estar de acuerdo. El estómago limpio es un estómago sin comida, sin bilis, sin moco, sin secreciones, sin saliva y sin burbujas al momento de comenzar la observación y la fotodocumentación del estómago. Si ustedes ven, em, nosotros habitualmente nos encontramos cuando comenzamos un examen, o al menos yo, con bilis, con moco, con secreciones, con saliva y con burbujas. Em, de manera que una de las cosas que quiero un poco aclarar es cuál es el uso que tiene la pronasa, la acetilcisteína y la simeticona. Estos elementos van a actuar fundamentalmente sobre la saliva y sobre las burbujas. Son la guinda de la torta sobre un estómago que ha sido preparado. No van a tener ninguna acción sobre la bilis, el moco o poca y sobre las secreciones espesas o medicamentos. De manera que eso es algo sobre lo cual nosotros tenemos que tomar una acción activa y que esa suciedad, que es la con la que nos encontramos la mayoría de las veces, no depende de que nosotros tengamos o no tengamos a disposición la pronasa. Entonces, es responsabilidad del médico que hace la endoscopía la limpieza completa del estómago antes de comenzar la observación, por la sencilla razón de que si no está limpio, mal podemos informar cómo estaba la mucosa del estómago. No contar con pronasa o acetilcisteína no justifica un examen con estómago mal preparado, ya que es posible, y lo acabo de mostrar, limpiar todo el estómago solo con agua, o mejor, si es que tienen disponible con agua más simeticona. Y lo más importante a mi gusto es que debemos reevaluar los clásicos estándares de ayuno preendoscopía. Esta es una comida o una cena en Japón que la está disfrutando un chileno y esta es una comida en Chile que la está disfrutando un japonés. Entonces, ¿cuáles son los problemas del ayuno? El paciente come el día anterior en forma normal, hasta la noche y la mayoría de las veces más de lo normal. Segundo, deja de ingerir por completo líquidos por al menos 10 horas antes del examen. Tercero, deglute en forma constante toda la noche y antes del examen, en deshidratación, saliva. Y a eso hay que sumarle las alergias y los resfríos en el invierno, por lo tanto secreciones más espesas. Y cuarto, nuestra población de mayor riesgo de cáncer gástrico, los adultos mayores, ingieren basalmente mucho menos agua de base que una persona joven. De manera que los resultados son los que estamos acostumbrados a ver diariamente en nuestros exámenes. Y poco va a ser la pronasa aunque la tuviéramos sobre eso. Entonces, ¿cuáles son nuestras indicaciones habituales preendoscopía? Al menos las que yo he visto la mayoría de las veces, ayuno desde las 21 a 23 horas del día anterior. Es decir, no hay intervención sobre lo que come el paciente hasta las 21 horas y no se le permite ingerir agua durante 10 horas previo al examen. O sea, esto no tiene ninguna lógica, no puede ser, definitivamente no tiene explicación. Esto lo robé de alguien, no sé si fue una presentación del doctor Royano o no, me disculpan si me equivoco, pero reflexionar de preparación de colon versus preparación gástrica. Nosotros no preparamos el estómago, no es posible. ¿Cuáles son las indicaciones, a mi parecer, preendoscopía? Régimen líquido el día anterior. Y mantener, no puede, sino que debe mantener la ingesta de agua pura hasta 2 horas antes de la endoscopía. Y esto está avalado por las últimas guías en cuanto al tema de la sedación e ingesta de alimentos en las guías de la ASGI junto con la ASA. El único tema que hay que tener presente es pacientes con obesidad mórbida, o sea, IMC mayor a 40, diabetes pero con daño de parénquima, no diabetes de reciente comienzo, leves o resistencia a la insulina, sino que pacientes que tengan objetivado daño de parénquimas y obviamente pacientes embarazadas en las cuales no vamos a estar haciendo screening.
Y en esos pacientes se debería, y no hay consenso, detener el consumo de agua pura 4 o 6 horas antes. Pero en todo el resto de los pacientes pueden y deben mantener la ingesta de agua hasta 2 horas antes de la endoscopia. Entonces, la limpieza completa del estómago, eso es lo que yo quería enfatizar. Y el tercer punto, como requisito necesario para la búsqueda dirigida de lesiones incipientes, es saber cómo es un cáncer gástrico incipiente. Entonces, para eso nos vamos a remitir a las enseñanzas del doctor Huedo, que lo tuvimos afortunadamente recientemente en el último congreso. Y acá lo que él pone en su diapositiva es qué cambios nosotros deberíamos estar atentos a. Sutiles cambios en el color, ya sea enrojecimiento o lesiones blanquecinas, en la morfología, ya sea elevación o depresión, y cuando la morfología y el color es igual a la mucosa circundante, estar atentos a la pérdida del patrón vascular de la mucosa o a sangrado espontáneo. Y todo esto enmarcado en una línea demarcatoria, así como lo hacemos con la magnificación, pero con la luz blanca. ¿Y qué es entonces lo que quiero mostrar? De que el cáncer gástrico incipiente tiene criterios morfológicos claros bajo luz blanca a los cuales uno tiene que estar atento. Como ustedes saben, existen las lesiones polipoidias-like y las lesiones gastritis-like. Las polipoidias-like son los pólipos o las úlceras, que eso es fácil de ver, no se nos van a pasar. Y el problema son las tipo gastritis, que son básicamente las lesiones tipo 0, 2A, 2B y 2C. Y para esto es este recordatorio. Cambios en el color, por ejemplo, aquí en el ángulo, justo por sobre el ángulo, vemos una lesión enrojecida, por ejemplo, cambios en el color hacia el rojo, o acá en el pliegue central de la curvatura mayor, donde termina, y hacia el antro vemos una lesión blanquecina, ¿ya? O acá podemos ver cambios en la morfología de leve elevación respecto a la mucosa circundante, o acá leve depresión respecto a la mucosa circundante, o acá un cambio o pérdida, perdón, del patrón vascular. Si ustedes siguen desde la periferia hacia el centro, van a ver un momento en el cual se interrumpe la trama vascular, ahí está la lesión, y sangrado espontáneo, ese es el otro tip del doctor Huedo. Bueno, cuarto punto, la tecnología. Acá me quiero detener nuevamente, muy importante. Acá tenemos este trabajo de la revista Cáncer del año 87. Esta es la experiencia del Cancer Institute de Tokio, uno de los grandes centros de Japón. Desde que comenzaron en el año 46 a llevar la estadística, y había un 0% de incidencia de cáncer gástrico incipiente. Y comenzaron desde los años 50, increciendo con un 4, 17, 32, hasta 40% ya en el año 1980. Y lo que estamos mostrando ahí en rojo es un número similar al que tenemos nosotros, al menos nuestro número histórico, que es cercano al 10-15%. O sea, los años 60, la década de los 60. Entonces, la respuesta es NBI, FAIS, BLI, iScan, lo que quieran. Obviamente no lo es. Y ni siquiera es la alta resolución, porque en esa época tampoco está en el fondo la alta resolución en la endoscopía. De manera que la experiencia o la respuesta la tenemos que buscar en otra cosa, no reinventar la rueda. Y la tenemos que buscar donde la gente que sabe hacer esto, no en otros lugares del globo. ¿Por qué no vemos el cáncer gástrico incipiente? Ahora vamos a ver fotos de nosotros, de mi hospital. Ahí hay una lesión, nuevamente un enrojecimiento, eso está en la cara posterior, curvatura mayor, cara posterior alta. Ahí tenemos otra lesión, si ustedes siguen los pliegues se pierden hacia la curvatura mayor. Otra más aquí hacia la cara anterior, hacia el centro, o sea, a la izquierda, ángulo superior izquierdo, también pérdida de pliegues y depresión. Esta es más fácil, enrojecimiento en el antro a medio camino entre el ángulo y el píloro. Acá tenemos otra, ejemplo de elevación sobre el ángulo en la curvatura menor. Acá tenemos otra, ejemplo de elevación y depresión, también en la cara posterior subcardial. Acá tenemos otra, esta es más obvia, hay confluencia de pliegues, hay elevación y depresión del centro, también hay un enrojecimiento en el centro. Pero fíjense en cómo están los estómagos, y recuerden el video que mostré al comienzo. Acá tenemos otra, también en la cara posterior alta, enrojecimiento y leve depresión. Así es el cáncer gástrico incipiente. Esta es más fácil, una lesión elevada, casi polipoidía sésil. Acá tenemos otra, acá tenemos un ejemplo de sangrado espontáneo y de enrojecimiento. Otra más, una línea demarcatoria donde hay enrojecimiento, depresión. Acá tenemos otra más, esta es un símil a los LCT de colon y recto, esto está en el antro.
leve elevación y cambio de la coloración, blanquecino hacia nosotros y más hacia el píloro enrojecimiento. Esta es fácil porque esta es tipo úlcera. Entonces, vamos a derribar mitos. ¿Por qué no vemos el cáncer gástrico incipiente? El primer mito es que el cáncer gástrico existe en Chile, porque una de las discusiones era si existía o no, si era una enfermedad japonesa o que existía en el resto del mundo. Las fotos son chilenas, las que les acabo de mostrar. Segundo, que se detecta con luz blanca. No necesito ni magnificación, ni NDI, ni nada, ni cromoendoscopía tampoco. Y de hecho, solo una cápite, ustedes saben que la cromoendoscopía con índigo carmín es una cromoendoscopía de contraste. Funciona porque se aposa, por decirlo así, en las irregularidades de la mucosa. Si esas irregularidades están cubiertas por moco o por suciedad, el índigo carmín no va a tener ningún efecto. De manera que los pasos siguen siendo siempre los mismos. Lavar completamente el estómago y un examen sistemático con luz blanca. El cáncer gástrico incipiente se detecta con luz blanca. Distinto es que después podamos caracterizarlo con los métodos que tengamos a disposición. Pero para el diagnóstico no son necesarios. El cáncer gástrico incipiente se ve, eso es lo otro, no es una aguja en un pajar, hay que eliminar ese concepto. Se ve y tiene criterios diagnósticos precisos. Entonces, ¿por qué no lo vemos? ¿Qué creo yo? Y esto es crítica solamente a lo mío, a lo que yo he tratado de ir eliminando de lo que yo siento que he hecho mal y que he comparado con la endoscopía de Japón. A que voy a decir, no voy a hablar en plural, voy a hablar solamente en singular, para que nadie se sienta. No preparaba yo bien el estómago, no lavaba bien el estómago, no sedaba bien a mi paciente, no insuflaba adecuadamente el estómago, no sistematizaba mi examen, no miraba todo el estómago, no buscaba dirigidamente el cáncer gástrico incipiente y no conocía cómo era el cáncer gástrico incipiente. Por eso yo creo que no se puede diagnosticar en Occidente, no por otra razón. Vamos a otro requisito, la sistematización del examen, y este probablemente es de los más importantes. Todos son importantes, pero este es muy fundamental. Y acá vamos a hablar, y yo espero que a estas alturas ya todos estemos en el fondo conociendo el sistema sistematizado de protocolo de screening que propone el doctor Yao, de 22 tomas de fotos, que comienza una vez limpio el estómago, en el antro. Para explicarlo solamente, si es que a alguien no le queda claro, vean por favor a mano izquierda la foto de donde se ubica la punta de la flecha, y la foto superior corresponde a la curvatura menor del antro. La foto inferior a la curvatura mayor, y fíjense que el estómago está en la posición en que yo les mostré, no con la curvatura mayor hacia posición horaria 9. Luego la cara anterior, que está hacia mano izquierda del observador, y la cara posterior hacia mano derecha del observador. Después retiramos levemente el endoscopio, ya en posición recta, no haciendo la curvatura hacia el píloro, y vamos a ver el cuerpo bajo, casi en la unión con el antro. Misma cosa, la foto superior corresponde a la curvatura menor, la inferior, y orientado entonces hacia posición horaria 6 a la curvatura mayor, hacia izquierda cara anterior, hacia derecha cara posterior. Luego nos vamos retirando casi desde arriba para mirar el cuerpo medio, y misma cosa, hacia arriba la curvatura menor, hacia abajo la curvatura mayor, izquierda cara anterior, derecha cara posterior. Esto es bueno hacer el ejercicio de explicitarlo, hacerlo lento, porque uno nunca tiene la oportunidad de internalizar este concepto. Luego comenzamos la retrovisión. La retrovisión comienza en la región subcardial y fondo. Entonces tenemos hacia la mano hacia superior, la foto de más a la izquierda, la curvatura menor subcardial. Luego giramos y tenemos lo que da hacia el fondo, y hacia el labio que da hacia la curvatura mayor, hacia abajo. Hacia mano izquierda enfocamos la cara anterior y hacia mano derecha la cara posterior y el fornix. Luego vemos el cuerpo medio, como ya lo habíamos visto, pero esta vez en retrovisión. Y nuevamente vamos a tomar, esto es sobre el ángulo, más o menos a esa altura, tal como sale en la foto. Vamos a ver ahora 3 tomas que son la curvatura menor, hacia arriba, hacia la mano izquierda del observador, la cara anterior y derecha la posterior. Y terminamos con el ángulo, tal como se lo mostré yo en el video. Lo que mostré en el video, ya lo voy a decir, no era esto, pero en el fondo el ejemplo en que estamos enfatizando a mano izquierda la cara anterior, o sea los dos extremos del ángulo, a mano derecha la cara posterior y al medio el ángulo propiamente tal. Este es el sistema de 22 fotos que propone el doctor Yao. Yo tuve la oportunidad de discutir ampliamente con el doctor Wedo los videos como el que les mostré yo al comienzo, y de hecho
Y una pregunta que yo le traté de hacer, que le hice en la videoconferencia al doctor Yao en el Congreso, es que si en Japón se utiliza o no este sistema, porque yo al menos todas las veces que he visto no lo he visto utilizar, ¿ya? Con esto no quiero decir que no sea bueno, de hecho el sistema es excelente, yo voy a explicar por qué y lo debemos utilizar, ¿ya? Pero el tema es que ellos tienen históricamente su forma de hacer endoscopía y me parece que esto, el esfuerzo que va es dirigido hacia el occidente, ya que nosotros podamos de una vez por todas hacer un examen sistematizado, ordenado y donde no tengamos en el fondo zonas del estómago que queden sin examinar. La inmensa ventaja del sistema que propone el doctor Yao es que con un número razonable de fotos, con esto quiero decir no 40, no 50, no 60 fotos, con 22 tomas nosotros podemos asegurarnos que miramos todo el estómago. Y lo otro es que podemos hacerlo siempre igual, que eso es muy importante, sistematizarlo y comparar endoscopías entre colegas, entre distintos centros o poder hacer experiencia como es lo que vamos a hacer ahora en el operativo. De manera que eh, yo definitivamente apoyo y creo que esto es lo que debemos tratar de hacer un examen sistemático con este protocolo. Em, y derribando mitos, este es el otro problema y daño, entre comillas, de por qué a mí me encanta la tecnología y la ocupo toda, cada vez que puedo. Pero cuando hablamos de diagnóstico, me gusta sacar la tecnología y también los mitos. El problema es que cuando vemos presentaciones o vemos fotos en libros, lo que vemos es esto. Es esto, estas son fotos nuestras a todo esto. Una lesión espectacular con índigo carmín, la magnificación que nos muestra los criterios del doctor Yao, la línea demarcatoria con la alteración del patrón vascular, del patrón mucoso, pero eso no tiene nada que ver con el diagnóstico. El diagnóstico se hace con el estómago limpio, con el paciente quieto, con el estómago quieto, con un examen protocolizado y de esa manera nosotros podemos detectar las lesiones, diagnosticarlas. Distinto es que una vez diagnosticada podamos hacer el análisis. Pero en estricto rigor yo solo necesito detectar la lesión y tomarle una muestra para biopsia. Entonces, por favor recordar, estómago limpio, paciente sedado, estómago quieto, adecuada insuflación, conocer el cáncer gástrico incipiente, buscarlo dirigidamente y un examen sistemático de todo el estómago. Bueno, las recomendaciones, la búsqueda dirigida de lesiones incipientes, la búsqueda dirigida de lesiones premalignas, ya sabemos esto ampliamente, las recomendaciones de la CHED, erradicar HP y también erradicar las siguientes frases. No tengo pronasa, no tengo índigo carmín, no tengo la tecnología que sea, no tengo magnificación y no tengo tiempo, porque de hecho el examen sistemático del estómago toma entre 2 y 4 minutos. Eso es todo lo que toma, no toma más. Lo que nos toma tiempo a nosotros es que el estómago no está preparado y nos toma mucho tiempo lavarlo. Pero hacer este examen completo del estómago y sistemático toma entre 2 y 4 minutos, así que la verdad es que el tiempo tampoco es una excusa. Entonces, si nuestros pacientes están llegando con el estómago sucio y eso nos toma mucho tiempo de lavar, tenemos que hacer algo de perogrullo, que es prepararles el estómago. Es como que no preparáramos el colon. ¿Cuál es el examen ideal? Esto es un mix de recomendaciones de expertos y lo que a mí me gustaría, me permito proponerlo. La preparación gástrica, régimen líquido el día anterior. Hay que recordar nuestro contexto, como somos los chilenos. Yo creo que hay que en ese sentido, si me permiten el dicho, tirarse con el tejo pasado. Y régimen líquido el día anterior. Beber como indicación, no permitirlo, sino que el paciente beba agua pura hasta 2 horas antes del examen, a no ser que haya alguno de los acápites que les hice previamente. Tener disponible agua más simeticona más acetilcisteína, ya que eso tiene evidencia, y que el paciente lo tome 20 minutos antes del examen. Una adecuada sedación. Limpieza de todo el estómago antes de comenzar la observación. Ojo con esto, no por parcialidades, sino que de todo el estómago antes de comenzar la observación. Y estómago limpio no es subjetivo. Estómago limpio es estómago sin comida, sin bilis, sin moco, sin secreciones, sin saliva, sin burbujas. Una vez que está todo el estómago limpio, comenzamos la observación. En ese momento, si no hay contraindicación, administrar buscapina. Y el examen sistematizado. Y para eso, hasta ahora, no hay nada mejor, a mi parecer, que el protocolo del doctor Yao. Y terminada la inspección, por supuesto, la toma de test de ureasa y si corresponde por edad o por antecedentes o porque hemos visto algo sospechoso, estratificación de riesgo de adenocarcinoma a través de la búsqueda dirigida y objetivación de lesiones premalignas, esto es la atrofia y la metaplasia intestinal. Muchas gracias.
gracias por tremenda presentación. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Creo que en forma periódica va saliendo un número telefónico, el cual pueden todos hacer sus preguntas, bueno, acá en forma presencial desde la sala y las personas que están vía streaming. Vamos a comenzar dando las felicitaciones de mucha gente que escribió. La doctora Bufadel dice: felicitaciones por la magnífica presentación y sobre todo por presentar un examen realizado sin buscapina y lavado solo por arrastre con agua, ¿ya? Dado que por diversos motivos es la forma en la cual se realizan la mayoría de las endoscopías diagnósticas a lo largo de nuestro país. Doctor Maiza también da sus felicitaciones a la presentación. Desde el Hospital de Higuera, el doctor San Martín hace una pregunta que creo que ya fue respondida en la presentación, pero la repetiremos. Dice: ¿cuál es la recomendación de solución de N-acetilcisteína más simeticona? ¿Cuánto tiempo antes de la endoscopía? La recomendación es en 100 ml de agua. Le voy a poner la diapositiva. Voy a ser muy honesto, nosotros no estamos utilizando, por temas de que es muy difícil organizar en mi unidad eso, por el doctor San Martín sabe cómo funciona nuestra unidad, de la presión asistencial que tenemos y la heterogeneidad de pacientes que nos vienen a ver. Pero en el fondo es 100 ml de agua más 400 miligramos de acetilcisteína y 20 miligramos de dimeticona o simeticona. ¿Qué significa en eso? Para poder darle una fórmula, yo no se la puedo dar, pero creo que recientemente salió publicado el trabajo del doctor Parra y el doctor Monroy, donde hay una experiencia muy bonita hecha en la unidad con eso. Y si no, le pueden preguntar, no sé si estará en el streaming el doctor Monroy o Adolfo, para que nos digan cómo es la formulación exacta. Yo lamentablemente no se los puedo decir porque no conozco el nombre comercial ni a cuánto equivale eso en pastillas, ¿ya? Pero ahí está para que ustedes después eso lo puedan transformar a algo, ¿ya? Sí. Preguntan sobre si hay alguna otra opinión sobre el uso de score de limpieza, como por ejemplo en colon. ¿Alguna opinión sobre eso? ¿El uso de score? Me gustaría, pero sé que no es posible por el streaming, contrapreguntar a qué se refiere. Yo creo que o sea, esto está bien claro, eso es lo que yo quería demostrar. No buscarle como la quinta pata al gato, entre comillas, con esto de cuán limpio, sino que yo quería demostrar que la limpieza del estómago es un criterio objetivo. De hecho, lo voy a volver a repetir: sin comida, sin bilis, sin moco, sin secreciones, sin burbujas, sin saliva. Cuando el estómago no tiene eso, está limpio y nosotros comenzamos el examen. Como criterios de comunicación, de trabajos de investigación o de experiencias, creo que los protocolos o score de limpieza gástrica pueden ser utilizados. Hay uno que es japonés, que no recuerdo el nombre propio, que también está en el trabajo del doctor Parra y Monroy, y que me parece que es el que está más validado, en el cual se toman fotos del antro, del cuerpo y del fondo. Y de esa manera se da un score de limpieza. De hecho, yo lo estoy ocupando en un trabajo para poder demostrar esto que les estoy demostrando, de cuál es el impacto del ayuno en la limpieza del estómago pre-endoscopía y su intervención. Pero en la endoscopía diaria no le veo mucho sentido, porque lo que uno tiene que hacer simplemente es limpiar el estómago antes de hacer el examen. Eso. Hola, buen día. Respecto de las lesiones incipientes, el doctor Yao, ¿hace alguna recomendación en cuanto a número de biopsias y de qué área tomar las biopsias? No sé qué recomendaciones hace el doctor Yao, pero si me permite, yo puedo mostrar con algún ejemplo lo que nosotros hacemos y lo que yo he visto que se hace en Japón varias veces. Por ejemplo, no sé, creo que no se ve el cursor ahí, pero acá nosotros estamos viendo una lesión enrojecida, no sé si la ves, que está justo bajo el ángulo, más o menos un poquito más acá que lo que vemos del píloro. Y esa lesión no debe medir más de 1 centímetro, si uno lo compara con ese píloro, probablemente menos de 1 centímetro. Por lo tanto, con una pinza de biopsia lo que uno tiene que hacer es tomarle una muestra que abarque tanto el borde como la zona deprimida, una buena muestra. Hay tips también para eso, que uno debe adosar la pinza abierta sobre la lesión, y luego que eso está hecho a presión, uno debe desinsuflar el estómago, de manera que uno pueda tomar una mayor cantidad de tejido o profundidad.
y uno le debe pedir al asistente que cierre en forma lenta la pinza para que vaya tomando una buena cantidad de tejido. Y de esa manera retirar la pinza. Y con una biopsia basta. Basta en el sentido de que una buena biopsia ya te va a dar el diagnóstico. Si alguien quiere tomar, porque esta es la pregunta de siempre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biopsias, está bien. Ahora probablemente no van a tener donde tomar mucha muestra porque las lesiones son pequeñas. Pero la verdad es que ese tema se pregunta tanto que yo prefiero decir, tomen las biopsias que quieran, porque además que piénsenlo, el problema no está ahí. El problema es que la lesión no se ve, pasa inadvertida porque no hacemos el examen con el paciente tranquilo, ni con el estómago limpio, ni protocolizado, ni miramos todo el estómago. Entonces el problema es que esas lesiones pasan inadvertidas. Una vez que ya la miraste, ya está hecho todo. Y tú le tomas la biopsia, 1, 2, 3, 4, 5. Pero nuestro problema, ese es otro mito que hay que derribar, no está en cuántas biopsias ni dónde tomamos la biopsia. El problema es en que no vemos la lesión. ¿Ya? Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias por la presentación. Recomendación en cuanto a la sedación y a las dosis de medicamento que uno necesita para lograr una endoscopía como la que vimos al inicio. Ya, ese tema a mí me apasiona. La sedación y los anestesistas de hecho dicen que la sedación es un arte, que es mucho más fácil darle anestesia general a un paciente que dar una adecuada sedación. Si ustedes miran las guías de recomendación de la ASA, de la ASGE, las múltiples que hay, ellos hacen una estratificación de nivel de sedación, desde una sedación superficial, que significa, hay criterios objetivos también para esto, ojo, solamente disminuir la ansiedad del paciente, pasando por la sedación consciente o sedación media, en la cual el paciente puede perfectamente, mantiene toda su función respiratoria, cardíaca, y puede responder fácilmente a órdenes simples, o sea, en un paciente que está muy adormilado en nuestros términos. Y esa es la sedación, en teoría, media con la que uno debería manejarse la endoscopía. Después viene la sedación profunda, en la cual el paciente responde, pero a estímulos vigorosos, en que la función cardíaca, la mayoría de las veces no está disminuida, pero puede estarlo, y la función respiratoria en general está deprimida. Y luego viene el estado de anestesia general. Uno de los problemas para nuestra realidad, porque yo dije de sopesón que esto tiene un problema también de un tema cultural idiosincrático de los médicos y de los pacientes, ¿ya? Y de las expectativas del paciente, es que para hacer una buena endoscopía, mi opinión personal, si me lo permiten, es que nosotros necesitamos un estado que está definitivamente en la sedación profunda. Y a veces tomando, según el rayado de cancha que hace la ASGE y la ASA, casi tirando para anestesia general. Porque en el fondo nosotros necesitamos un paciente que esté absolutamente quieto, tranquilo, y ahí nosotros estamos entrando en el tema de los eventuales riesgos. Entonces, es muy importante que nosotros, como médicos, estemos primero entrenados en conocer los detalles de los medicamentos que utilizamos, por ejemplo, cuándo alcanzan su pic de acción, y cuándo repetir y cuándo no repetir una dosis, cuál es la dosis que se debe usar, porque estas cosas... Yo, nuevamente, cuando yo llegué como becado a hacer endoscopía, yo lo que escuchaba era 5 y 25, así de entrada, punto. Pero si uno pregunta, por ejemplo, bueno, ¿a qué tiempo alcanza su pic el midazolam? ¿Cuánto tiempo dura el midazolam? ¿A qué tiempo alcanza su pic la ketamina o el fentanil? Ahí van todos de a poquito a empezar a, si me permiten el chilenismo, a guatear, ¿ya? En el conocimiento, ¿ya? Y cuáles son las ventajas y los contras que tiene cada uno en su sinergia con el midazolam, que es la mayoría de las veces lo que ocupamos. Entonces eso hay que conocerlo muy bien, hay que conocer elementos como la preoxigenación. Se recomienda que nosotros hagamos una entrevista clínica rápida, pero eficiente en cuanto a si hay, por ejemplo, elementos muy importantes como ronquidos, apnea del sueño, que idealmente deberíamos ver el Malampati. La sedación en el fondo es un arte. Recomendaciones no pueden haber porque la heterogeneidad de pacientes a los cuales nos enfrentamos en edad, en consumo de sustancias o de medicamentos, peso, expectativas, ansiedad, largo, etcétera, es tal que las dosis pueden ir desde literalmente 1 miligramo de midazolam hasta lo que a veces vemos que son 12,5, 15 miligramos de midazolam más 25, 50 gamas de fentanil o 25 miligramos de ketamina. Entonces, ese es otro tema gigante que tenemos que abordar, que es importante, y también reconocer cuándo nosotros deberíamos solicitar la asistencia, que eso también está en las guías, salió el trabajo en el 2018, de un anestesista, ¿ya? Pero lamentablemente dosis no hay, y lo que sí hay que hacer es uno entrenarse cada vez más en esto.
Bueno, también nos están viendo desde Inglaterra. El doctor Adolfo Parra manda las felicitaciones y pregunta: respecto a la buscapina, si crees que deberíamos usarla más o no por el riesgo en algún grupo de pacientes. En Japón dice la usan pero no hay evidencia. Sí, bueno, un saludo a Adolfo. Qué honor que esté viendo la presentación y muchas gracias. De hecho, yo me enteré del warning en el fondo por él respecto al uso de la buscapina y la alerta de riesgo que hay en el uso de este fármaco. Lo primero es que, como dije de soslayón, en el fondo es muy importante que el paciente no tenga antecedentes de enfermedad cardíaca, que no tenga antecedentes de problemas con el uso de la droga previamente, que no tenga arritmias, por supuesto, y que su frecuencia cardíaca de base no esté sobre los 80 latidos por minuto y que sea un paciente que obviamente no tenga más de 65 años. Yo diría que esas son las reglas en general de seguridad para el uso de la buscapina. Si es que la vamos a usar. Si es que la vamos a usar, vuelvo a repetir, en general con 10 miligramos basta y diluirla en 10 o 20 cc de suero fisiológico. Estas son recomendaciones también de los anestesistas. Y tercero, que se asume, esto es una suposición, de que el efecto sobre el peristaltismo está ligado a efectos que tenga sobre otros sistemas. Por lo tanto, una vez que uno ve de que hay un efecto sobre la frecuencia cardíaca, aunque uno lleve 1 o 2 miligramos, debería detener la administración del fármaco porque uno asume que entonces ya va a llegar al efecto deseado del peristaltismo o que simplemente uno no debería seguir porque ya está teniendo un efecto cardiovascular. En Japón, la mayoría de los centros donde al menos yo he estado la usan. O sea, en realidad no la mayoría, sino que todos. Pero esos son los que yo he visitado, nomás que no serán más de 5. Y el doctor Yao recomienda su uso también. Por supuesto, hasta mi conocimiento, y Adolfo sabe más de eso y lo está diciendo en la pregunta, no hay evidencia. Por el momento, mi conducta es ocuparla si es que no hay contraindicación. Pero queda a discernimiento del médico. Hay alternativas también, que también tienen sus peros, como el glucagón, que son más caras, por supuesto. Y por lo demás, yo el video que les mostré al comienzo no tenía buscapina. ¿Qué me preguntó? Si es que yo recomiendo usarla o no. Perdón, ya me fui. Claro. Si es que yo recomiendo usarla, yo la uso. Yo la uso. Si es que la van a usar, por favor, con todas las medidas de seguridad, porque hay una alerta en el fondo de que podría tener eventuales riesgos. Sí. Bueno, extender las felicitaciones desde el Hospital Salvador, desde el Instituto Nacional del Cáncer. Y otra de las preguntas que surge es respecto al tiempo de la endoscopía. Dice si el tiempo tiene algún impacto realmente en el examen. Nuevamente esas preguntas que nosotros nos hacemos todos los días, yo también me las hago, por favor, creo que son una reinventar la rueda o buscar una occidentalización de algo que está ya hecho y estandarizado en Oriente. O sea, buscar un tiempo mínimo. Yo estoy haciendo una interpretación mía, no digo, de hecho no sé quién pregunta y no digo que eso sea lo que él propone, pero cuando otras personas me lo han preguntado, siento que lo que buscan es que uno diga el tiempo de observación debe ser al menos 4 minutos, para que uno cuente por reloj y diga, o lo ponga en el informe, observé 4 minutos y con eso está listo. Y eso por supuesto que no es un criterio, porque uno puede estar 4 minutos, o 1 minuto, o 1 hora, incluso mirando un estómago que no esté bien preparado o que no esté limpio. Y puedo estar 1 hora perdiendo mi tiempo, o puedo estar 2 minutos en un examen perfecto si es que yo lo estoy haciendo como se debe hacer. Entonces, en mi impresión personal, el tiempo no debería ser un criterio de calidad. Vuelvo a repetir, por favor, ni basado en evidencia, sino que en mi impresión personal. No debería ser un criterio de calidad, sino que los que yo ya mencioné. Ahora, como acápite, en una publicación del doctor Huedo con el doctor Yao, ellos recomiendan un mínimo de 4 minutos. Pero yo exprofeso lo he sacado porque pienso que eso nos puede llevar al problema de siempre, que es decir, miré 4 minutos, lo hice bien, y no está bien. Ok. Respecto... Perdón. La siguiente pregunta. Preguntan qué hacen con un paciente que está adecuadamente sedado, pero elimina aire constantemente y no permite una completa distensión. Si profundizar o no al paciente en la sedación. ¿Qué es lo que hace respecto a eso? Es muy difícil y no me atrevo a dar una recomendación porque las situaciones clínicas pueden ser
tan heterogéneas, en el fondo. Estoy pensando, por ejemplo, en un paciente con una hernia hiatal o un hiato laxo, con un paciente obeso, y eso puede estar en un paciente joven o en un paciente, en el fondo, de 80 años con factores de riesgo cardiovascular. Y obviamente mi conducta respecto de si profundizar la sedación o si dejar hasta ahí el examen y recomendar repetición del examen si es que me parece necesario o no, con un anestesista, por ejemplo, va a depender del contexto clínico. Si yo estoy... o sea, para mí el examen siempre debería ser completo, porque independiente de que yo esté en la búsqueda dirigida del cáncer gástrico incipiente, si yo estoy haciendo una endoscopía, se asume de que yo tengo que informar cómo está toda la mucosa del estómago. Ahora, si la seguridad del paciente no permite hacer eso, por supuesto que eso está primero. Y la seguridad del paciente va a depender del contexto clínico en el cual estemos. Por lo tanto, yo no podría dar una recomendación de si profundizar o no. Si es que las condiciones clínicas y la seguridad del paciente lo permiten, yo profundizo. Si es que no, por supuesto que no pongo en riesgo al paciente. Perfecto. Desde el Instituto Nacional del Cáncer preguntan ¿qué tan lejos estamos del uso del elementol tópico como espasmolítico? ¿La menta? Supongo, Eso, lo pregunta sí. Rodney. Sí. Yo no tengo experiencia con eso. De hecho, nunca lo he visto, tampoco en Japón. Así que yo creo que cualquier elemento que ayude, que sea seguro, es bueno y hay que utilizarlo. Sí, lo que sí yo haría un énfasis es en el orden de prioridad de los elementos que debemos ir mejorando. Por ejemplo, yo creo que en nuestra situación actual, por ejemplo, la búsqueda de la pronasa no tiene sentido, porque nosotros estamos en un nivel mucho más bajo de aprendizaje de este largo camino que es tener el estómago limpio. Entonces, estoy haciendo una analogía que creo que, por ejemplo, gastar recursos o si es que eso cuesta, no sé cuánto cuesta en tener mentol, creo que no tendría sentido porque primero, antes de llegar a ese nivel de perfección de que el estómago esté quieto, primero lo tenemos que tener limpio y tenerlo limpio es gratis. Entonces, no tengo experiencia, creo que todo ayuda, pero sí poner prioridades en lo que vamos mejorando en nuestro camino a una buena endoscopía. Preguntan ¿qué opinión tienes acerca del uso de propofol sin anestesia en box de endoscopía? La única vez que yo he visto uso de propofol sin anestesista ha sido en colangio retrógradas, que con personal entrenado, tanto médico como personal de salud, en el caso de donde yo lo vi en el Sotero Sontens, funciona bien, de una forma segura. Pero hay que entender que el propofol tiene una ventana de acción en cuanto a los efectos cardiovasculares que es corta, en el fondo, que uno se puede pasar fácilmente hacia un estado de complejidad o de anestesia general, y por lo tanto las personas que lo ocupen, tanto el médico como el personal de salud, tienen que tener la capacidad, tanto logística como conocimiento personal, de poder sacar a un paciente de un estado de anestesia general. Nosotros sabemos de que incluso hay experiencias donde personal no médico administra bajo protocolos el propofol en forma exitosa. Así que, y eso nosotros tenemos que conjugarlo con las políticas nacionales y de cada institución en particular respecto a la liberación del propofol en médicos no anestesistas. Me parece, sin que sea mi especialidad, de que también hay bastante evidencia de que el propofol tiene un mejor uso y un rango de seguridad mucho mayor con algoritmos en bombas de infusión continua que administrado en bolos. Y ahí sí yo le veo un problema al uso por personal no médico. Si tiene una necesidad el propofol respecto al uso del midazolam con otro medicamento como la ketamina o el fentanil, si me permiten decirlo de mi experiencia, yo pienso que no. Yo pienso que nuevamente ahí no está la respuesta de nuestro problema en el hacer bien la endoscopía, porque la mayoría de las veces uno puede sedar bien al paciente con midazolam y fentanil o ketamina sin usar propofol, la mayoría de las veces. Lo que pasa es que es muy importante conocer y darse el tiempo de sedar bien al paciente, de cómo actúan las drogas y los elementos que dije delante. Pero por supuesto, si en la unidad ellos tienen propofol o la posibilidad de actuar con anestesista, también hay evidencia de que es mejor. Preguntan respecto del lavado de estómago.
completo antes de examinar, sucede que los pacientes vuelven a ensuciarse con bilis o saliva. Entonces dice, si es muy distinto, lavarlo conforme vaya examinando cada zona. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente lo mejor es lavar completamente el estómago. Efectivamente, los pacientes pueden tener o reflujo biliar o deglutir saliva, porque una de las cosas que diferencia, en mi experiencia, la endoscopía con el paciente en Japón, que no está sedado, es que uno puede controlar con el paciente efectivamente la deglución. Cuando el paciente está bajo una sedación profunda, el paciente no puede controlar la deglución. Y si nosotros utilizamos ketamina, el paciente va a tener claramente y perceptiblemente en forma clínica una mayor cantidad de secreciones espesas, como lo vieron en el video, de que al final cuando iba llegando a la región subcardial ya estaba deglutiendo saliva espesa. Si eso tiene un impacto clínico, me parece que es mínimo. Yo creo, esto es una opinión personal y es como yo veo que hacen la endoscopía en Japón, que es mejor limpiar todo el estómago y hacer un examen sistemático de todo el estómago versus ir limpiando por parcialidades. Porque en mi experiencia, mi corta experiencia si me permiten, los eventos de reflujo significativo de bilis o de deglución de saliva y que tengan un impacto negativo en el examen son muy infrecuentes. Y creo que limpiar por parcialidades va en contra del espíritu del examen sistemático del estómago propuesto por el doctor Yao y del sistemático, no de las 22 fotos, pero que yo he visto que se hace en Japón. Doctor Maiza hace algunas sugerencias. Él dice que hay que sedar a los pacientes lentamente para evitar el riesgo, que la dosis de buscapina se debe adaptar usando tercios y observar, y es decir, partir con 7 miligramos. Muchas Pregunta sobre la aspiración del duodeno antes de limpiar para evitar el reflujo duodeno gástrico. ¿Qué opinas sobre eso? Yo he pasado por distintas etapas. Hasta el año pasado lo que yo hacía era mirar completamente el esófago, como lo vieron en el video, luego aspirar el aire del estómago y los restos grandes de secreciones o de suciedad que hay en el estómago y pasar al duodeno. Dejar hecho el examen del duodeno y luego concentrarme completamente en el estómago. Ahora, copiando lo que he visto yo en Japón y también por un asunto de comodidad del registro de las fotos y del orden cuando hago el informe, lo hago esófago, estómago y al final duodeno. Creo que no es relevante, o sea, no va a cambiar mayormente el outcome de nuestra endoscopía si nosotros miramos antes o después el duodeno. O sea, vuelvo a insistir, lo que va a cambiar el outcome de nuestra endoscopía, pero una fuerte creencia es que nosotros tengamos un estómago preparado, un paciente bien sedado, idealmente si se puede un estómago quieto, con algún agente antiperistaltismo, que lavemos completamente el estómago, ya vimos los criterios objetivos para eso antes de comenzar el examen, que hagamos un estudio sistemático y protocolizado y siempre igual del estómago una vez que esté completamente limpio. Perdón lo majadero, lo que pasa es que eso yo creo que son los mensajes. Respecto del protocolo de Sydney, preguntan si un paciente ingresa para toma de biopsia de protocolo de Sydney y se encuentran con una lesión dudosa. ¿Usted tomaría biopsias de Sydney más la lesión, digamos, dudosa, solo de la lesión dudosa? ¿Y puedo saber de dónde preguntan eso? Desde Higuera. ¿Desde Higuera? Ya, lo que pasa es que son cosas distintas, las dos. Una cosa es la búsqueda dirigida de lesiones incipientes y otra cosa es la estratificación de riesgo de adenocarcinoma gástrico del paciente. Y van aparte. Entonces, lo que yo propongo, y lo que es por lo que yo he visto, no porque yo lo esté diciendo yo, es que uno debe buscar dirigidamente las lesiones incipientes. Si es que uno las encuentra, por supuesto, debe biopsiarlas. Si es que uno no encuentra ninguna lesión, ¿ya? O después de haber biopsiado la lesión que encontró, viene la estratificación de riesgo. Y para eso, a grandes rasgos, existe la escuela japonesa, que es a través de la visión, con en el fondo la evaluación según lo propuesto por Kimura Takemoto, y la escuela occidental, que son las propuestas de la CHED y a las cuales nos regimos actualmente, que son la toma de biopsias para objetivar la existencia de lesiones premalignas, llámese la atrofia o la metaplasia intestinal, y tratar de establecer un score a través del OLGA. Entonces,
Para lo que me sirve eso es para saber, junto con el estado del Helicobacter pylori, es para saber si mi paciente tiene o no tiene riesgo. O sea, por ejemplo, un paciente que tenga Helicobacter pylori y que tenga atrofia en cualquiera de sus grados. Es un paciente que requiere seguimiento. Y para eso, con no un nivel muy bueno, pero lo que disponemos de evidencia, existen recomendaciones de cada cuánto. ¿Ya? Eso es. O sea que yo a mi paciente le voy a decir, don Pedro, yo le recomiendo que usted se haga una endoscopía cada 3 años. Don Pedro, ¿sabe qué? Sería recomendable que hagamos una endoscopía cada 1 año. O sabe que, según los datos que manejamos, no es necesario que usted se haga una endoscopía nuevamente. ¿Ya? Solamente vamos a tener que hacer una nueva endoscopía en caso de que usted tenga síntomas o algo. Eso es Sydney. Si el paciente tiene una lesión incipiente, esa es una biopsia aparte, en que yo voy a tener que decir, encontré una lesión, tengo que confirmar si corresponde a un adenocarcinoma gástrico o no. Ahora, si el paciente tiene, para seguir, porque capaz que me lo contrapregunten, un adenocarcinoma efectivamente, bueno, ese paciente va a tener que entrar en el tratamiento, primero en etapificación, si es un cáncer incipiente, avanzado o en qué medio, tratamiento, y probablemente, por ejemplo, si era un adenocarcinoma intramucoso que fue tratado ya sea por cirugía o por endoscopía, va a tener que hacerse una endoscopía en 1 año más igual. Por lo tanto, lo del cine pasa, entre comillas, a segundo plano. Pero es información importante igual tener el estado del Olga. Me parece interesante y es bueno hacerlo. No sé si responde la pregunta. Bueno, el doctor Araya dice que hay que recordar que la sistematización es tanto de esófago, estómago y duodeno. Entonces, es la endoscopía con igual visión para los 3. Manda saludos. Muy de acuerdo, solamente que hoy día la presentación era de estómago. Pero absolutamente de acuerdo. Bueno, ¿más preguntas acá en la sala? ¿No? Creo que ya hemos respondido la mayoría de las preguntas también que se han hecho a través del WhatsApp. Nuevamente agradecer la tremenda presentación. Yo creo que se ha abierto una discusión, digamos, bastante enriquecedora para todos, y recordar que el video va a estar en la web de la página de la sociedad para los que no hayan alcanzado a verlo, digamos, en transmisión directa. Sí, doctora, si me permite un segundo, Sí, yo sí, quiero claro. dar nuevamente muchas gracias por la invitación, dar gracias a la doctora Bufadel, y no me acuerdo de él, la doctora Heredia, no, pero y alguien más mandó saludos, pero bueno, muchas gracias a todos los amigos y los profesores por la oportunidad, por los saludos, y lo que yo en el fondo quería decir es que ahora viene la parte 2018 del operativo, en el fondo, y que ahora la idea es, o sea, ahora tenemos que discutir, agarrarnos de las mechas respecto de cómo hacemos la endoscopía, pero cuando venga el operativo, yo creo que el mensaje definitivamente, y cuesta mucho ponerse en contra, es que hagamos el estudio con el estómago limpio y con un protocolo sistematizado, y entiendo que después la directiva de la CHED nos va a decir si es que sí o no, ojalá que sea con el protocolo de YAO. Pero en el fondo, al momento al menos del operativo, que nos pongamos las pilas, aunemos fuerzas en el fondo, y ojalá que al menos algo quede para la práctica diaria de todos de estas, en el fondo, humildes consejos. Muchas gracias.